Buenos días. Bueno, este video está siendo realizado por Fernando Jaramillo y Olga Andrade como muestra de la solución al parcial 3 de la materia Sistema de Gestión de Base de Datos, en el cual vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos propuestos. El primer punto que vamos a desarrollar es la verificación del modelo que es presentado por el profe a cada uno de los estudiantes, en el cual se encontraban algunos problemas. En la parte derecha de la pantalla observamos el modelo que es entregado por el profesor y en la parte izquierda el modelo que hemos nosotros considerado que ya tiene los arreglos oportunos. Como miramos en el módulo asistencias, son pocos los cambios que ha sufrido este módulo. Solo los únicos cambios que hemos hecho es quitar las tres llaves primarias que había en la tabla reporte, ya que se encontraban repetidas, y a la tabla asistencias le hemos quitado tres campos que vemos como no necesarios, ya que no se puede justificar una asistencia a una clase. Bueno, continuando con los módulos, ahora miremos y comparemos el módulo notas. El módulo notas originalmente contenía seis tablas, de las cuales nosotros consideramos como importantes tres, las cuales son la tabla actividades, la tabla tipo actividad y la tabla registro de notas. Hemos eliminado las tablas asignatura, la tabla carga académica y la tabla profesor, debido a que asignatura y carga académica están presentes en el módulo horarios, del cual hablaremos más adelante. Y la tabla profesor viene dada por el módulo usuarios, el cual también ya analizaremos después. Bueno, el módulo horarios contenía originalmente cinco tablas, las cuales han quedado iguales. La modificación que le hicimos en este módulo es la relación que hay entre la tabla horarios con la tabla grado, debido a que la hemos cambiado o la hemos puesto al revés. Como podemos darnos cuenta, de la tabla grados estaba al lado o el punto que es varias veces se va a repetir el ID del horario y, y en y en el modelo que tenemos ahora está al revés, en el cual el código del grado es el que se va a repetir en la tabla horarios. Ahora analizando el módulo restaurante, este módulo ha quedado igual, no le hemos cambiado ni tablas, ni campos, ni ningún tipo de relación. Pensamos que está correctamente planteado. Bueno, ahora pasemos al módulo matrículas. El módulo matrículas contaba con cuatro tablas. En este módulo hemos eliminado la tabla grado, ya que se encuentra repetida en el módulo horarios. Listo, ahora pasemos al módulo biblioteca. El módulo biblioteca cuenta con seis tablas en el modelo original y en nuestro modelo ya han quedado cinco, debido a que hemos quitado, o más bien dicho combinado, la tabla préstamo y la tabla préstamo libro, y algunos de los campos que tenía la tabla préstamo libro los hemos pasado a la tabla préstamo, porque miramos que es más conveniente y más factible para la base de datos hacer de esta forma. Listo, en la tabla o módulo usuarios, aquí están inmersos ya todos los usuarios, ya sean estudiantes, docentes o directivos, se los puede obtener desde la tabla usuario. Por eso es que hemos eliminado todos los demás tablas de docentes o estudiantes de los otros módulos. Ahora continuamos a realizar la solución del punto 2, en el cual se nos solicita llenar los registros del módulo horarios y tablas que se relacionen a él. Entonces vamos a cerrar este modelo y nos vamos a quedar con el modelo que nosotros editamos. Este lo tenemos aquí exportado como PNG para demostración, pero ahorita nos dirigimos al programa MySQL Workbench, en el cual ya lo tenemos todo relacionado, como podemos ver. Y lo que hicimos fue pues ir a la opción Database y en la opción Forward Engineer para, para,
para crear la base de datos con las tablas físicas. Bueno, esto ahorita no lo vamos a hacer debido a que ya lo hicimos anteriormente. Ahora lo que hacemos es dirigirnos a la base de datos, la cual se llama gestión escolar, como podemos observar. Y aquí se encuentran todas las tablas de todos los módulos que mostramos anteriormente. Eh, en esta parte tenemos todos los inserts de todo nuestro módulo, el cual vamos a copiarlos y en la base de datos abrimos un SQL, pegamos, miramos cómo están todas las tablas con sus respectivos inserts y lo que vamos a hacer es proceder a ejecutarlo para que se llenen todos estos valores en las respectivas tablas y con sus respectivos campos. Como podemos ver en la ventana de salida, miramos que se están efectuando los cambios sin ningún tipo de error hasta el momento. Procederemos a pausar el video por un momento mientras se efectúan todos los cambios que está haciendo Workbench. Como podemos ver, ya Workbench ha terminado de insertar los datos de una manera excelente. Y procederemos a ver las tablas como ahora se encuentran con datos. Miramos la tabla aula, la cual tiene el código de aula y el bloque. Miramos la tabla grado, la cual encuentra el código del grado y los nombres de los grados. También podemos ver la tabla usuario, en la cual se encuentran unos usuarios con sus respectivos datos y si aquí se verifica según el código de tipo usuario si son estudiantes o docentes. Ahora miramos la tabla horario y aquí miramos cómo tenemos todos los datos y con sus respectivas horas y días y grados en los cuales se van a dar las materias. También vemos la tabla tipo usuario, la cual tiene un código de tipo usuario y un tipo usuario. Entonces así demostramos el llenado de las tablas de nuestro respectivo módulo y las tablas que se relacionan a él. Una vez verificando ya cada uno de los registros que se realizaron en cada una de las tablas del módulo horarios, pasamos al tercer punto del parcial, que es crear procedimientos. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo archivo SQL. En este archivo SQL vamos a generar el procedimiento que pida como dato de entrada el código y la ubicación del aula, y dado esto, muestre los horarios y grados correspondientes. Entonces el procedimiento lo tenemos realizado ya. Vamos a proceder a explicar cada una de las partes. El procedimiento se comienza con el delimiter, que ya lo tenemos aquí, y luego pasa a la sentencia crear procedure, y en nuestro caso le vamos a poner procedimiento 1. Va a tener un dato de entrada que lo llamaremos salón de tipo entero, int, y un dato de entrada que se llamará ubicación de tipo varchar 45. Las instrucciones van a ir en el begin con su respectivo end. Entonces, el código que nos realizará el procedimiento va a estar generado por un select eh, pidiendo las tablas aula, horario y grado, en donde aula, el código del aula sale igual a salón. Salón es el dato que vamos a pedir al usuario y la ubicación del aula se igual a la ubicación que también la va a ingresar el usuario. También vamos a colocar las llaves foráneas, la relación de cada una de las llaves foráneas de las dos tablas para que no hayan registros repetidos. Entonces, ya realizado la explicación del procedure, lo que nos va a arrojar es todos los datos de la tabla aula, horario y grado. Procedemos a ejecutar el script y como vemos no nos dio ningún error. Procedemos a la verificación.
Actualizamos el navegador y aquí en la sección de Store Procedure encontramos a nuestro procedimiento 1. Vamos a ejecutarlo dándole en la parte del rayo y nos va a pedir un salón y una ubicación. Esto tenemos que tener en cuenta los registros que ya hemos ingresado a las respectivas tablas, a la tabla aula, a la tabla horario y a la tabla grado. Entonces vamos a ingresar el salón, por ejemplo 101, y en la ubicación le vamos a colocar bloque 1 y le damos Execute. Nos va a arrojar todos los datos que se encuentran en esa aula y en esa ubicación. Entonces nos va a ubicar el aula y la ubicación y nos va a mostrar el horario para el día lunes, día martes, miércoles, jueves y viernes que se realiza. También nos va a mostrar la hora de inicio y la hora de fin, el código de la asignatura que se va a dar en esa aula y a esa respectiva hora, y el grado a cual se va a dar. En este caso, para el grado primero será. Y con esto damos solución al primer procedimiento, que es mostrar los horarios y grados correspondientes de acuerdo a una aula y a una ubicación dadas por el usuario. Procedemos a realizar el segundo procedimiento, el cual es generar un procedimiento que evalúa una condición, que va a consultar la asignatura y el aula dados por el usuario, y esto, si la asignatura está en el aula correspondiente, nos debe mostrar un mensaje que diga la asignatura corresponde a esta aula. De lo contrario, la asignatura no corresponde a esta aula. Comenzamos con el delimiter y creamos el procedimiento, create procedure, y en nuestro caso procedimiento número 2. Va a tener unos parámetros de entrada in llamado nombre materia de tipo varchar 45. Otro parámetro de entrada, código de aula de tipo entero, y un parámetro de salida llamado respuesta de tipo varchar 100. Las instrucciones se encuentran en el begin con su respectivo en. Creamos una variable llamada cantidad que le vamos a igualar en 0. Esta variable nos va a identificar y nos va a contar cuántos registros nos va a botar la consulta de acuerdo a los parámetros que el usuario ingresó. Para ello vamos a hacer un select count contando los registros y estos los vamos a ingresar en la variable cantidad. Vamos a seleccionar de la tabla horario, asignatura y aula, en donde el nombre de la asignatura sea igual al nombre de la materia que está ingresando el usuario, y que el código del aula sea igual al código del aula que está ingresando el usuario. También tenemos que tener en consideración las llaves foreanas de cada una de las tablas. Para horario código aula igual a aula código de aula, y para horario código asignatura asignatura.código asignatura. Estos los vamos a agrupar mediante el código del aula. Generamos un if en donde la variable cantidad, si la variable cantidad es igual a 0, o sea que la anterior consulta no nos resultó ningún registro, en la variable respuesta que generamos vamos a colocar el texto la asignatura no corresponde a esta aula. Caso contrario, si la variable cantidad es diferente a 0, o sea que la consulta que generamos nos da algún registro, la asignatura sí está en esta aula. Entonces procedemos a ejecutar el script. Como vemos, no sale ningún error. Procedemos a actualizar el navegador y verificamos el procedimiento número 2, dándole clic en el rayito
Nos va a pedir el nombre de la materia. En este caso vamos a colocar el nombre de matemáticas y también nos va a pedir el código del aula o la UBIC. En este caso va a ser 101. Le vamos a dar execute y como vemos nos da la respuesta que la asignatura sí se está en esta aula. Volvemos a ejecutar el procedimiento número 2, dando como nombre de materia la misma asignatura, matemáticas, pero en este caso, en código del aula, vamos a ingresar un dato en donde el aula, donde la asignatura matemáticas no se dé en esa aula. En nuestro caso, va a ser el aula 403. Y le damos execute. Como vemos, la respuesta nos da que la asignatura no corresponde a esta aula. Es así como estamos verificando el procedimiento que trabaja adecuadamente y da solución a la pregunta planteada al principio de este procedimiento. Continuando con los puntos planteados en el parcial, comenzamos con el punto 4, que es crear dos triggers y crear la tabla cambio grados. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear la tabla llamada cambio grados. Entonces procedemos a crear la creación de la tabla, dándole crear table llamada cambio grados con tres parámetros: el ID del trigger, que va a ser un auto incrementable, el ID del grado y la fecha de creación, que va a ser de tipo date. Procedemos a ejecutarla y verificamos en las tablas la creación de la tabla cambio grados. Como vemos, aquí está, que se encuentra muy bien y no tiene ningún registro. Entonces procedemos a la creación del trigger. Entonces, para la creación de trigger, nos pide crear un trigger que se dispare cuando crea un grado y que me guarde en la tabla cambio grados, que ya la habíamos hecho, el ID y la fecha de la creación del grado. Entonces, para eso vamos a crear el delimiter, como siempre, y vamos a crear el create trigger. En este caso lo llamaremos trigger 1. After, o sea, después de insert, de insertar en la tabla grado. Va a ser para cada fila un insert into en la tabla cambio grados con los valores null, ya que es un valor de autoincrementar, y va a colocar un valor new.codeGrado, el código del grado que está ubicado en la tabla grados. Y el tercer campo es la fecha de ahora del sistema, dado que esa fecha es la fecha con la que se modificó recientemente el registro. Procedemos a ejecutar el script. Como vemos, no sale ningún error. Procedemos a actualizar el navegador y ahora nos dirigimos hacia la tabla grado. Le damos aquí en la flecha y nos ubicamos sobre la función triggers y verificamos que el trigger 1 se encuentra en esta tabla. Vamos a ejecutar la tabla grado mediante el rayito para poder ingresar un dato. En este caso, vamos a ingresar el código de grado número 12, que va a ser el grado 12. Y le damos aplicar. Le damos aplicar y finalizar. Vamos a actualizar nuestro navegador y verificamos en la tabla cambio grados, dándole clic en el rayo, la función del trigger.
y que se ejecutó satisfactoriamente dándonos un ID de trigger número 1, autoincrementar, ID del grado, el grado que colocamos recientemente que fue 12 y la fecha de creación de hoy. Como vemos, el trigger funciona muy bien. Para eso vamos a realizar otro campo, número 13. Le damos a aplicar, aplicar y finalizar. Actualizamos el navegador y en la tabla cambio grados volvemos a verificar. Y como vemos, los registros se están guardando muy bien. Con esto finalizamos el punto 4 de Triggers 1. Continuamos con el segundo trigger, el cual es que se dispare cuando se elimina un registro de la tabla aula y que guarde el registro eliminado en una tabla llamada historial de aula. Para ello, vamos a crear primero la tabla historial aula para proceder a la explicación del trigger. Procedemos a dar clic en nuevo archivo SQL y vamos a crear la tabla llamada historial aula con 3 registros, un código de historial que va a ser un autoincremental int, el código del aula que va a ser entero, la ubicación que va a ser varchar 45 y una descripción que tiene varchar 70. Vamos a ejecutar el script y como vemos no nos crea ningún error. Verificamos en el navegador la creación de la tabla llamado historial aula. Y como vemos se encuentra aquí sin ningún registro, vacía. Entonces la creación de la tabla ha sido un éxito. Procedemos a la explicación del trigger, que como siempre se comienza con el delimiter, creación del trigger, trigger número 2 en nuestro caso, before va a ser después, delete de borrado. Before es antes, delete borrado en la tabla aula. Para cada fila va a ser un inserito en la tabla historial aula que ya la hemos creado anteriormente con los nuevos valores. Null porque es autoincremental seguido del valor old.código de aula porque este valor es el anterior antes de ser eliminado. También va a tener un old.ubicación porque es el valor de la ubicación que antes debe ser eliminado. Y vamos a concatenar en la última columna un nombre llamado registro eliminado y la fecha de ahora. Va a tener un ed y el cerrar el delimiter. Vamos a ejecutar el trigger, el script, perdón. Y como vemos no nos bota ningún error. Actualizamos el navegador y nos ubicamos sobre la tabla aula. Damos en la pestaña y verificamos en los triggers que se encuentra el trigger número 2. Ahora procedemos a la verificación y ejecución del trigger. Para ello vamos a eliminar un archivo del aula, vamos a ejecutarla y vamos a eliminar la aula 505 del bloque, código aula 503 de la ubicación bloque 5. Y vamos a eliminar esta fila y le damos a aplicar. Volvemos a darle a aplicar y finalizar. Actualizamos nuestro navegador y nos dirigimos hacia la tabla historial aula. Nos ubicamos y le damos sobre el rayito y verificamos el código 1 que es autoincremental, el código del aula que hemos borrado anteriormente que es 503, la ubicación donde se encuentra esta aula que es bloque 5 y la descripción que dice registro eliminado y la fecha de hora y la hora en el momento en que se eliminó. Como vemos el trigger funciona muy bien y con esto finalizamos la explicación de este trigger y este punto. Bueno, con esto hemos finalizado las preguntas, 4 preguntas que teníamos sobre la inserción de los registros en la base de datos, la modificación de algunas tablas si era necesario
y la creación de dos procedimientos y dos triggers para la base de datos. Con esto hemos finalizado. Muchas gracias por su atención.